cordial saludo a nuestros compañeros de Venezuela, que sepan que en México apoyamos en todo lo que se les ofrezca desde el punto de vista académico o más. Y bueno, continuamos con nuestras pláticas. Ahora vamos a ver el manejo de ciertas piezas quirúrgicas de la glándula mamaria. Vamos a iniciar con la consulta intraoperatoria. Si yo quisiese ser simple, quisiera comentar que la consulta intraoperatoria para diagnóstico ya no debe utilizarse, pero si somos realistas, en varios centros se nos exige que hagamos un diagnóstico intraoperatorio. ¿Qué pasa con la consulta intraoperatoria en el carcinoma intraductal? Tiene varios problemas. Vean ustedes que cuando hay un tumor palpable no hay problema porque la lesión puede ser extensa y podemos observarla. Pero cuando la lesión es no palpable, sino que es debido a microcalcificaciones, se reduce notablemente nuestra posibilidad de llegar a un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, en esta serie, un carcinoma intraductal y la consulta intraoperatoria, en el 85% de los casos se realizó corte congelado. Solo en el 50% de los casos se llegó a un diagnóstico correcto. ¿Qué pasa con el resto de los casos? Pudieron haber sido cualquier tipo de diagnósticos. El problema del corte congelado no es nada más el que no nos dé un diagnóstico de certeza, pero también altera mucho el congelado del tejido, la morfología y la inmunoexpresión, de manera que hay que tomar en cuenta que no tan solo estamos arriesgando un diagnóstico, pero también la interpretación definitiva del mismo por los artefactos que crea la congelación del tejido y la inmunoexpresión. No es lo mismo, aun cuando no se aconseja tampoco para lesiones invasoras hacer un diagnóstico intraoperatorio, pero el tener una mastografía en donde claramente vemos un BIRAT5 y el espécimen claramente muestra un tumor. Es probable que nosotros hagamos un diagnóstico intraoperatorio de carcinoma infiltrante. La problemática actual este es un carcinoma infiltrante que hay muchas opciones terapéuticas para la paciente, opciones que llevan dentro de las mismas que el proceso no sea tan radical. Asimismo, la paciente puede participar en la opinión de cuál es el tratamiento que ella prefiere. Microcalcificaciones. En cuanto al manejo de las microcalcificaciones en consulta intraoperatoria, la respuesta es no. La microcalcificación no se ve cuando se observa en el estudio intraoperatorio. ¿Y qué puede pasar? Si nosotros intentamos hacer un corte congelado, se pierde. Entonces se echa a perder toda esa secuencia de la mastografía de pesquisa, el arpón y la pieza quirúrgica. Esto me voy a referir más con mayor velocidad porque ya hablamos de ello en la plática previa. Es imposible llegar a un diagnóstico de certeza de una proliferación intraductal en la consulta intraoperatoria. Ustedes vieron en la plática previa cuán difícil es hacer un diagnóstico correcto. Ahora imagínense en una lesión que vamos a encontrar quizá como un hallazgo o bien con un corte congelado. Entonces, no se debe hacer el diagnóstico de proliferación intraductal en la consulta intraoperatoria. Vemos este ejemplo, en el definitivo había calcios y en virtud de eso se hizo la mastografía y se hizo la excisión y afortunadamente se negó rotundamente a hacer el diagnóstico intraoperatorio y el resultado final fue una hiperplasia típica. Esto fácil se pudo haber dado con un carcinoma intraductal. ¿Y qué pasa? Una excisión más amplia, ganglio centinela, para una lesión que no lo amerita. Otro ejemplo de una lesión de bajo grado que resultó ser una hiperplasia típica. Desafortunadamente, en este caso, sí se llegó a un diagnóstico de carcinoma in situ, pero el definitivo mostró una hiperplasia atípica. Aquí tenemos otro ejemplo de carcinoma in situ que en el diagnóstico transoperatorio se dio el trans como negativo. Cuando ya se hizo un muestreo extenso
de la pieza quirúrgica se encontró un foco de carcinoma in situ. De nueva cuenta, el carcinoma in situ, a menos de que sea extenso y de tipo comedociano, no se observa ni se palpa. Es hacer a ciegas un procedimiento intraoperatorio y perder, a lo mejor, lo único que hay en la pieza. En este caso, afortunadamente, se conservó el carcinoma intraductal de bajo grado. La inmunoexpresión que nos ayuda para hacer un diagnóstico diferencial se pierde. Entonces es otro de los motivos por los que hay que evitar hacer la congelación del tejido en el estudio intraoperatorio. ¿Cuáles son las causas de error cuando se hace un carcinoma intraductal, el diagnóstico en la consulta intraoperatoria? En 56 casos el diagnóstico incorrecto en corte congelado. ¿Cuáles fueron los motivos? Error de muestreo. Nuevamente el patólogo, vemos una pieza y muchas veces viene el arpón, pero el arpón no siempre tiene la punta en el sitio de alteración y no siempre en todos los lugares se cuenta con la mastografía del espécimen. Las reglas internacionales del Colegio Americano de Patología señalan que no se debe hacer consulta intraoperatoria en este tipo de especímenes y entre ellos vamos a tener errores de muestreo, un diagnóstico incorrecto y problemas técnicos, artefactos por congelación y puede ser que un fenómeno de, por ejemplo, cuando el tumor se mete a los lobulillos, puede remedar un carcinoma infiltrante y en realidad es un carcinoma in situ con un crecimiento retrógrado. Y nosotros hacemos un diagnóstico de un carcinoma infiltrante que puede motivar una mastectomía radical con una disección de axila para una lesión que podría haber sido tratada por completo de manera conservadora. Una lesión de alto grado, esto es un carcinoma intraductal de alto grado, de tipo comedociano, que se hizo improntas, y en la impronta había numerosas células con alto grado nuclear. De ahí que las BAF o los transoperatorios no pueden hacernos un diagnóstico diferencial entre carcinoma in situ o invasor, porque si el grado nuclear per se nos señala la invasión, porque tenemos para ello como ejemplo a los carcinomas intraductales con grado 3 de Van Nuys. La certeza diagnóstica en un transoperatorio con carcinoma intraductal, 55%, falsos negativos 36%, falsos positivos 0.5% y en las mejores manos la sensibilidad es desde el 46%. Por lo tanto, manejo de la pieza intraoperatoria para diagnóstico, la respuesta no, pero por las razones que estamos indicando. Diagnósticos, datos que favorecen acuciosidad diagnóstica en corte congelado, si hay una masa palpable, hallazgo macroscópico de la lesión, necrosis o cuando la lesión es mayor de 1 centímetro. Dijimos que no se debe hacer una consulta intraoperatoria. Hay casos excepcionales en donde por motivos económicos, aquí pasa en México que los pacientes son de fuera, alguna situación en donde sí debamos hacer el diagnóstico siempre y cuando la lesión mida más de 1 centímetro, sea palpable, se vea y uno esté seguro que eso es un carcinoma. Fuera de eso, no debe hacerse un diagnóstico en la consulta intraoperatoria. No se debe realizar lesiones, esto lo apoya el Colegio Americano de Patólogos y también otro grupo fuerte de patólogos como es el Colegio Real de Patólogos de Inglaterra, lo apoya también. No consulta intraoperatoria, sobre todo a lesiones menores de 1 centímetro, no palpables. ¿Cómo manejamos las biopsias guiadas por arpón? En nuestro medio, la biopsia guiada por arpón por lo general se hace cuando por mastografía se ha localizado microcalcificaciones. Esto es un ejemplo de ello y vemos que el arpón, se tiene que poner un arpón metálico. ¿Por qué? Y tomar placa de la pieza excindida, porque uno no observa la lesión de microcalcificaciones. El manejo de estas piezas, nosotros tenemos que exigir la placa, porque si nosotros no tenemos placa, no vamos a ver, cortamos la mama y solo vamos a ver parénquima o grasa. Entonces,
En la punta del arpón, más o menos cercana al grupo de microcalcificaciones, nos indica que aquí tenemos que reforzar nuestra búsqueda de una lesión y de manera concéntrica hacer cortes, porque en la zona de microcalcificaciones o en la periferia puede encontrarse lesión. Aquí tenemos al gran simulador. La adenosis esclerosante florida con microcalcificaciones es la lesión benigna que puede confundir al radiólogo y también al patólogo. Esto es otra de las razones por las que, tomando en cuenta los ejemplos anteriores de consulta intraoperatoria, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay lesiones que simulan cáncer. Yo siempre comento a mis alumnos, en la patología oncológica la primera pregunta a responder es benigno o maligno. Ya cuando uno la resuelve, seguimos tranquilamente por el camino. Entonces hay que saber que hay lesiones floridas que simulan cáncer. La adenosis esclerosante tiene datos que puede hacer un carcinoma, como la permeación perineural o la localización de la lesión en tiro al blanco en torno a conductos no proliferantes. Vean ustedes, esto es un caso de una adenosis esclerosante. Nosotros sabemos que el carcinoma, que generalmente se localiza en tiro al blanco o en target o patrón targetoide, que eso es se debe decir patrón en tiro al blanco, pero esto es una lesión de adenosis que remeda cáncer. Entonces, esto lo ve uno mucho en las piezas guiadas por arpón y debe uno de tener cuidado de no confundirnos, porque el arpón puede ser que señale zonas de microcalcificaciones que tienen un in situ, pero pueden haber otros calcios que remedan un carcinoma. Y entonces, para trabajar la pieza debemos de tener mucho cuidado con qué grupo de calcificaciones estamos trabajando. Arpón y consulta intraoperatoria. ¿Se dan los casos de que el médico nos pide una consulta intraoperatoria para arpón? Sí se dan. Algo importante de señalar es lo siguiente: si no se debe hacer consulta intraoperatoria para decidir un diagnóstico en una lesión aparente, mucho menos en un arpón, porque son lesiones no palpables, son calcios, se va a echar a perder. Entonces, no se recomienda esto porque hay numerosas opciones terapéuticas, porque hay mastectomía radical después de un diagnóstico de carcinoma, y esto es una práctica del pasado. Entonces, el arpón hay que trabajarlo ya como lo señalé. ¿Y qué podemos hacer ante un cirujano muy insistente? Una consulta intraoperatoria no siempre denota corte congelado. Uno debe exigir la placa, compararla con el espécimen que se nos envió, cuidados en tintar, ver los límites quirúrgicos, cuidadosamente cortar en rebanadas de 2 a 3 milímetros y decir al clínico: no hay lesión aparente, y no cortar a ninguna de las rebanadas. Eso es una consulta intraoperatoria, aunque no conlleve un corte congelado. El diagnóstico, la certeza de un diagnóstico de carcinoma intraductal o de una lesión no palpable en corte congelado es baja. Hay errores de muestreo. Corte congelado no realizarse cuando no se observa en el examen macroscópico una lesión. Entonces, de nueva cuenta, en el arpón, por todos estos motivos, se debe trabajar o manejar la pieza en el estudio definitivo. Un diagnóstico primario no debe de hacerse, y los motivos son similares a las lesiones de carcinoma intraductal. Los cristales de hielo se incrustan en el tejido, se pierde el detalle nuclear y se puede perder incluso en el corte el foco pequeñito que señala la punta del arpón en donde estaba la lesión. Entonces se hace más daño. Y recordar la regla hipocrática número 1: no harás daño a los pacientes. Esto ya es parte de lo mismo. La próxima. Márgenes quirúrgicos. ¿Cómo evaluar los márgenes? Uno de los problemas en los márgenes quirúrgicos ha sido la heterogeneidad de criterios del cirujano. Así, la doctora Mónica Morrow
que es una cirujana oncóloga de los Estados Unidos, y otro patólogo de Boston, del Deaconess Hospital, el doctor Stuart Schnitt, participaron en un consenso para decir qué es un margen positivo y qué es un margen negativo. El margen positivo en un carcinoma infiltrante es cuando en la tinta no hay células, y cuando es un carcinoma intraductal, el tumor debe distar en 2 milímetros de la tinta que nosotros ponemos al espécimen, de manera que cuando hablamos de márgenes quirúrgicos, nosotros tenemos que entintar el espécimen y el cirujano debe de enviarnos esa pieza con cuando menos 6 suturas que nos indican el borde superior, inferior, anterior, posterior, el lateral y el medial. Solo así puede manejarse en forma adecuada los márgenes quirúrgicos. Debe manejarse en la consulta intraoperatoria los márgenes. Hay mucha controversia. Nosotros sí lo hacemos. Clínica Mayo sí lo hace. ¿Y por qué es bueno hacer márgenes en la consulta intraoperatoria? Porque se evita a la paciente una nueva intervención quirúrgica, una mayor morbilidad, mayor estancia hospitalaria, mayor angustia a la paciente y sobre todo mayor costo. Además, el hacer márgenes lleva como segundo propósito una cirugía conservadora. El primer propósito es siempre el manejo adecuado del cáncer, pero si se va a hacer una cirugía conservadora, que es la que conlleva márgenes, para tratar de reconstruir la mama, una segunda cirugía, entonces evitaría un efecto cosmético adecuado porque se está quitando todavía mayor cantidad de tejido. Márgenes, el corte en permite una reexcisión inmediata. Uno le dice al cirujano, ¿sabes qué? Este margen es cercano. En el momento de la cirugía quita o amplía el margen. La reducción del promedio de cirugías y reducción de costos. Hay cirujanos que incluso toman como margen quirúrgico no la pieza que envían al patólogo, pero el lecho que queda y se manda tejido de ese lecho que quedó después de hacer la resección del tejido inicial. Otros factores que pueden influir en la reexcisión, la definición de un margen negativo, ya señalé en la actualidad cuál es la definición de un margen negativo, el método de localización y esto es importantísimo. Cuando uno hace un manejo de márgenes quirúrgicos en la consulta intraoperatoria, debe de tener la radiografía del espécimen y va uno a hacer un corte sobre aquel borde en donde la radiografía del espécimen nos indica que puede estar comprometido por el tumor. Es imposible meter 10, 15 o más cortes en la consulta intraoperatoria. En la Clínica Mayo es un lugar que tiene una enorme experiencia en consulta intraoperatoria. Ellos están a favor de sí hacer márgenes. Por ejemplo, Deaconess Hospital no hace márgenes intraoperatorios, pero ellos tienen muy avanzados sus métodos. Y esta técnica se dice por algunos que prolonga el tiempo quirúrgico, sí, pero disminuye el porcentaje de reoperación por márgenes positivos o cercanos. No se requiere una nueva intervención, disminuye el estrés postquirúrgico, buenos resultados cosméticos y siempre acordarnos que a mayor estancia hospitalaria el paciente tiene mayor problemática de infecciones nosocomiales. Así es como debe mandarse un espécimen, con márgenes y no hay excusa. Por ejemplo, esto es un espécimen trabajado aquí en el Hospital de Oncología, en donde con lo que se tenga a mano, pero no evitar el poner los márgenes. Esta es la radiografía del espécimen que se nos mandó a transoperatorio y el objetivo era decirles a los cirujanos si había tumor en márgenes quirúrgicos. Aquí vemos varios de estos fragmentos de un tejido, de una grapa. Y entonces estos son grapas de una engrapadora común y corriente. Entonces se puede hacer las técnicas. Después de todo esto ya está fuera de la paciente. Vean ustedes cómo el arpón señala a la lesión, pero el objetivo aquí no es definir el diagnóstico, sino si hay lesión o no en los márgenes previamente señalados por el cirujano.
Esta es la pieza quirúrgica. Vemos que la lesión dista en más de 1 centímetro de los márgenes quirúrgicos. Fue un procedimiento conservador exitoso. Aquí tenemos que esta lesión espiculada señala el carcinoma infiltrante sin patrón especial. Los márgenes, impacto de las características tumorales en márgenes. Carcinoma invasor versus carcinoma intraductal cercano a margen, menor porcentaje de recurrencia local. Pacientes con carcinoma intraductal extenso tienen un mayor riesgo de enfermedad residual, y cuando hay carcinoma intraductal a menos de 1 milímetro del margen, hay un mayor riesgo de enfermedad residual del 50%. Algo importante de destacar aquí es lo siguiente: un margen negativo indica una menor posibilidad de que en el tejido mamario que quede en la paciente haya tumor residual, pero no indica el hecho de que ya no haya enfermedad. Eso es algo que uno debe de comprender, la definición de las cosas y de los criterios oncológicos. Mayor probabilidad de enfermedad residual cuando tenemos un carcinoma intraductal de alto grado nuclear o un carcinoma infiltrante de alto grado nuclear. Tipo histológico, por ejemplo, un carcinoma intraductal de tipo comedociano, un carcinoma intraductal con un patrón micropapilar, carcinoma intraductal micropapilar porque son multicéntricos, un comedocarcinoma porque se asocian a microinvasión. Márgenes, ¿cómo debemos manejarlo? Radiografía del espécimen porque es una guía, el carcinoma intraductal no se ve, y la evaluación macroscópica, uno puede ver con la radiografía si hay un tumor más aparente, el tumor con respecto a sus márgenes, de manera que hay que trabajarlo siempre y cuando tenemos los bordes marcados por el cirujano y la radiografía del espécimen. ¿Cómo se puede? Método de evaluación de márgenes quirúrgicos, evaluación macroscópica, por supuesto, con placa, más placa. Uno puede hacer cortes congelados o puede hacer citología, con lo que uno esté más satisfecho con respecto a su experiencia, pero siempre con evaluación macroscópica, bordes previamente puestos y estudios de imagen de la pieza resecada. Ganglio centinela. Se debe hacer consulta intraoperatoria en el manejo del ganglio centinela. Nosotros sí lo hacemos y es otra gran polémica en la literatura universal. Hay grupos que dicen yo ya no hago ganglio centinela y hay otros que sí hacemos ganglio centinela. ¿Qué se entiende por ganglio centinela? Pueden ser de 1 a 4, es el delta en donde llega en la primera instancia las células neoplásicas, el grupo de ganglios, que es la primer barrera que detiene a las células neoplásicas. ¿Cuándo se debe hacer un ganglio centinela? Cuando la axila es clínicamente negativa. Hay contraindicaciones, un carcinoma inflamatorio, entendido como aquella mama que tiene émbolos neoplásicos en los linfáticos. Es obvio que hay una inyección del marcador y no va a llegar a los ganglios centinelas. Fuera de ciertas indicaciones, el centinela es permisible siempre y cuando no se palpe. Entonces, sí podemos hacerlo. En el carcinoma in situ se debe hacer centinela en ciertos casos, carcinomas intraductales extensos con comedonecrosis, y se evita una nueva cirugía. Pero sobre todo, la gran importancia del ganglio centinela es que hay una mejor etapificación de la axila, porque se estudia todo el ganglio y lo más importante, se evitan todas esas alteraciones de las pacientes después de un vaciamiento axilar completo, como es el linfedema, que puede ser notablemente mórbido, como puede ser parestesias y múltiples alteraciones que trae en el brazo, el quitar todos los ganglios de la axila. Ganglio centinela sobre tratamiento, por lo general, excelente pronóstico. La incidencia de metástasis es baja y formas comunes de metástasis ganglionar, micrometástasis o células tumorales aisladas. Entonces, es un método que, como todo, para el cirujano debe llevar su curva de aprendizaje, también para el patólogo su curva de aprendizaje, pero cuando uno domina estos métodos, a salvo puede hacer una consulta intraoperatoria con el ganglio centinela.
tenemos que tener bien claros cuáles son los conceptos de macro y micrometástasis. Una macrometástasis es cuando el tamaño del tumor que se deposita en el ganglio linfático va de 0.3 a 0.2 milímetros. Aquí es de 0.3 de 0.2 a 0.2 milímetros. O 0.2 milímetros es la micrometástasis. Aquí hay un error. 0.2 milímetros es una micrometástasis. De 2.1 a 5 milímetros es una macrometástasis, o pueden haber células aisladas. Vean aquí los patrones de crecimiento. Pero aquí repito, 0.2 milímetros es el tamaño de las micrometástasis. Ahora bien, ¿importa el subtipo molecular con respecto a márgenes quirúrgicos, a ganglios centinela? Y la respuesta es no. Porque uno pensaría, el triple negativo, tanto in situ como invasor, es más agresivo, por lo tanto, no se va a hacer un tratamiento conservador. Falso. Triple negativo, carcinoma que sobreexpresa HER2 son agresivos, no se va a hacer un tratamiento conservador, no se va a hacer una ganglio centinela. Falso. Eso no influye en la terapéutica conservadora o en hacer un ganglio centinela. Eso es importante de saber, y para eso no tenemos estudios moleculares, pero más o menos con los marcadores podemos nosotros tomar en cuenta el luminal A. Tanto in situ como invasores, luminal A acontecen en un 70% de los casos, luminal B de 10 a 20% de los casos, tumores que sobreexpresan HER2 alrededor del 20% de los casos, y triples negativos del 5 a 10% de los casos. Es importante que uno sepa los porcentajes porque, por ejemplo, si en un laboratorio se tiene un 40% de carcinomas que sobreexpresan HER2, ahí está habiendo problemas en la calidad con la que se está haciendo la inmunomarcación. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que se pregunta siempre. ¿Carcinoma in situ debe llevar inmunomarcadores? Sí, sobre todo estrógenos y progesterona, porque hay tratamiento. HER2 no se hace para terapéutica en los carcinomas in situ, en algunos sitios se hace para ver agresividad de la enfermedad. Y finalmente, como ya les señalaba, el carcinoma intraductal sí se debe hacer, y la inmunomarcación con estrógenos y progesterona para ver la terapia endocrina. La próxima, por favor. Pero el HER2, por ejemplo, en los carcinomas intraductales extensos puede sobreexpresarse, pero únicamente nos habla de que la lesión es agresiva, pero no se ha dado lugar a un tratamiento para el mismo. Cuando el carcinoma infiltrante sobreexpresa el HER2, ahí sí debe hacerse un tratamiento con terapias blanco-molecular de tipo de el trastuzumab. Y esta es la última diapositiva. Recordar siempre ir a buscar por conocimiento de causa. En el contexto de los carcinomas intraductales extensos, como el que aquí vemos, comedocianos, podemos encontrar ya áreas de carcinomas pequeñitos o áreas de carcinomas microinvasores. Esa es la última. Muchas gracias. De nueva cuenta, gracias por la invitación, y pues que todo salga muy bien en su curso.